noches, Lima, Perú y el mundo. Mi nombre es Rocío Quispe Añoli, soy profesora de literatura latinoamericana en la Universidad Estatal de Michigan, en los Estados Unidos. Soy también la editora de la revista de estudios de género y sexualidades y soy escritora de narrativa histórica, así como de ficción especulativa, bajo otro nombre, Rocío Quispe. Hoy estamos aquí reunidos para presentar la colección de relatos titulada Dismórfica, preparada por Tania Huerta, escritora de literatura oscura y editora de la editorial Pandemonium en el Perú. Nos acompañan esta noche David Roas, desde España, escritor, crítico literario y profesor universitario, y 5 escritores cuyas historias forman parte de esta colección. Víctor Gripoli, de Uruguay; Cristina Ramos, de Perú; Carlos Carrillo, de Perú; Pablo Espinosa Bardi, de Chile; y María Larralde, de España. En esta ocasión, tengo el placer oscuro de moderar esta presentación. Así que vamos a empezar con la historia del proyecto que ha culminado en este libro, Dismórfica, publicado por la editorial Pandemonium, y para ello le cedemos la palabra a Tania Huerta, la editora de este volumen. Tania, por favor. ¿Qué tal, Rocío? Bueno, buenas noches a todos, ¿no? En nombre de Pandemonium, quiero darles la bienvenida a la presentación de esta nueva antología impresa, que es la segunda de la editorial. Es un grato placer realmente estar en compañía de escritores tan destacados que hemos podido reunir por primera vez para esta compilación de cuentos del género del horror. Y no es cualquier horror del que hablamos, ¿no? Es un horror grotesco, muy crudo, ¿no? Es el peor que existe, tal vez. Esta vez, Hugo y yo quisimos sorprender un poco y perturbar realmente al público seguidor de Pandemonium con este tema, ¿no? Que es tan duro y muy poco conocido a veces, como es el trastorno dismórfico corporal, llamado también dismorfofobia. Las personas que padecen esta afección pierden la percepción real de su propia imagen física, se acomplejan de defectos que a veces ni siquiera existen, son creados por ellos mismos, ¿no? Y lo magnifican en forma desmesurada. Llegan a pensar que de verdad son monstruos y temen el rechazo de la gente por esa imaginaria deformación que tienen en el cuerpo, ¿no? Evitan todo lo que es espejos, evitan fotografías, todo lo que pueda reflejar su apariencia. Pero también hay otro grupo que, al contrario, que se miran al espejo insistentemente buscando más defectos, ¿no? Y tratan de corregirlos por cualquier medio. Y bueno, ellos quieren llegar a una perfección que también es inexistente. Han llegado a hacerse operaciones cosméticas caseras, han llegado a autolesionarse, dietas excesivas, y en casos muy extremos al suicidio. Y este tema fue el que le propusimos pues a nuestros autores, ¿no? Para ello hemos buscado a los más representativos de este género de horror, que es tan descriptivo, tan visceral. No podía ser cualquiera definitivamente, ¿no? Tenían que tener la virtud de escribir y de poder describir descarnadamente la deformidad física de un ser humano y los traumas mentales que también conlleva todo esto. Tuvimos la suerte de ser escuchados por varios escritores de varios países latinoamericanos y también de España, ¿no? Fueron 16 relatos los escogidos para formar este libro, ¿no? 16 de los mejores escritores del género, ¿no? Ellos nos brindan sus cuentos para perturbarnos y muchas veces para asquearnos, ¿no? Nosotros estamos muy agradecidos y muy orgullosos del grupo que hemos logrado realmente, ¿no? Y bueno, para todo este conjunto pues tan mórbido, ¿no? No podía ser presentado sino por un experto en el tema, ¿no? El autor y crítico literario David Roas, de la Universidad Autónoma de Barcelona. Es autor él de novelas y cuentos fantásticos muy inquietantes, así como de relatos grotescos también y paródicos, que aceptó, ¿no?, prologar el libro. Hizo un maravilloso prólogo que van a poder disfrutar también dentro de este libro que he tenido la suerte de compilar. En resumen, Dismórfica no es un libro para estómagos sensibles, ¿no? Tienen que atreverse a leerlo,
y también atrévanse hoy día a conocer a estos 5 autores y por supuesto también a David. Los dejo con ellos. Muchas gracias. Ok, muchas gracias, Tania, por esta historia de cómo se concibió Dismórfica. Ahora pasamos a David Roas, quien, como anuncié al principio, es escritor y crítico literario español, especializado en literatura fantástica, profesor de teoría de la literatura y literatura comparada de la Universidad Autónoma de Barcelona, donde dirige el grupo de estudios de lo fantástico. David tiene una amplia gama de publicaciones que incluyen narrativa, cuento y novela, antologías y crítica literaria. Según el periodista y escritor Rubén Sánchez Trigos, David Roas es, cito, probablemente el mayor especialista en literatura fantástica, fin de cita, de España. David, qué bueno tenerte aquí entre nosotros. Por favor, compártenos cómo llegaste al proyecto de Dismórfica y compártenos impresiones como autor invitado para escribir la introducción de este volumen. Pues buenas noches desde España, desde el otro lado del Atlántico y del otro lado del espejo. Yo la verdad es que el proyecto, yo recibí un día un mensaje de Tania, que no conocía, y inicialmente mi amor por Perú hizo que yo aceptara, yo de Perú acepto lo que me ofrezcan, porque amo Perú, he publicado muchos libros en Perú, he tenido la suerte de vivir unos meses en Lima, he viajado varias veces y ahí estaba el primer elemento fundamental. Yo no podía negarme si algo venía desde Perú. Pero evidentemente cuando Tania me comentó de que iba a este proyecto que giraba en torno a la monstruosidad, la relación de la monstruosidad y lo grotesco, esa antología sobre textos sobre dismorfia y enfermedades laterales, dije como decimos aquí en España, yo me apunto, yo cuenta conmigo, claro que sí, porque no podía decir que no. La labor siempre del prologuista es la mejor. O sea, yo cuando uno participa como escritor dentro de una antología o te piden hazme un cuento sobre tal, siempre es una situación bastante complicada y tensa. El prologuista es un lector. Entonces, la suerte, después de los editores, el primer lector del libro que lo ve entero. Y la verdad es que me lo pasé muy bien. También reconozco que yo soy un maldito enfermo, un trastornado por la monstruosidad y por el vicio de lo fantástico y el horror, y evidentemente sumergirme en los 16 cuentos de la antología pues fue realmente un placer que también me hizo pensar muchas cosas, porque nunca me había planteado la dismorfia como tema literario. Sí que lo había visto en películas, sí que hemos visto todos desde juegos hasta en Cronenberg con autores diversos que han ahondado por ahí. Pero la idea de leer un montón de autores, que tampoco hay autoras que no tenía el gusto de haber leído antes, y como siempre, de diversos países, etcétera, me pareció maravilloso el proyecto. La verdad es que yo creo que la antología funciona estupendamente bien como ese casi carromato de seres monstruosos, es un freak show genial. Yo en el prólogo hablo del gran guiñol, porque realmente sumergirse en el libro, y lo decía antes Tania, hay que tener un estómago fuerte. Esto no es para lectores ni lectoras que se acobarden enseguida, porque aquí, si me permites que lea 2 líneas del prólogo, yo al principio empiezo así el prólogo directamente: costras, pústulas, carnes putrefactas, muñones, cuerpos infestados de verrugas purulentas, penes con granos habitados por camarones, pieles escamosas, bocas invadidas por gusanos, y a partir de ahí el festival de horrores es maravilloso. La verdad es que es una antología que, evidentemente, toda antología es desigual, porque cada uno, yo estoy seguro que otro lector, otra lectora, cuando se enfrente escogerá otros cuentos que yo en mi lista, ¿no? No lo voy a decir porque no es educado ahora decir este me gusta más que el otro, ¿no? Pero sí que yo creo que como antología es un gran golpe en el estómago del lector y de la lectora para disfrutar con eso, ¿no? Con la monstruosidad, y sobre todo para ver cómo la monstruosidad se toca con muchos géneros y categorías, cómo la monstruosidad te toca con lo fantástico, con el terror natural, con lo grotesco, antes lo mencionaba Tania. Y yo me parece que el camino muy, muy, muy interesante de esta antología ha sido no quedarse en el terror más banal, que es el terror simplemente de lo asqueroso y tal, sino que darle un poco la vuelta. Hay cuentos que están llenos de un humor
negro, un humor brutal que hacen que uno vea ese monstruo desde otra perspectiva. Y después, en el fondo, que es una reflexión maravillosa la del libro sobre la monstruosidad. ¿Quiénes son verdaderamente los monstruos al final? Esos seres que han alterado sus cuerpos y que ven su cuerpo real tras necesitado de ser transformado, o los que los contemplan, o nosotros que somos los que contemplamos al monstruo, ¿no? En el freak show, ¿quién es realmente el monstruo? ¿El que mira al monstruo o ese ser que es mirado por esos ojos normales, ¿no? Yo creo que es una antología que eso, además de pasarlo bien ficcionalmente, yo creo que hará que el lector y la lectora piense mucho acerca de qué estamos haciendo, ¿no? Y yo creo que es una antología muy, muy actual, ¿no? La idea de la presión sobre que recibimos de los cuerpos bellos, de los cuerpos armónicos, etcétera, va a ir... Esta antología pone mucho en cuestión cuánto hay ahí de monstruosidad en sí misma, ¿no? El buscar el cuerpo bello te hace quizá más monstruo que el monstruo antiguo, ¿no? Que el monstruo deforme. Por tanto, yo creo que es una antología, ya digo, como prologuista, insisto en lo que decía hace un rato, me lo he pasado maravillosamente bien con ella. Yo creo que hay cuentos realmente estupendos que van a hacer las delicias de muchos lectores y lectoras, y eso, y que van a poder pensarse sobre qué son ellos mismos, si somos todos en el fondo monstruos o no. Bien. Muchas gracias, David. Vamos a escuchar ahora directamente de 5 de los protagonistas de Dismórfica, que nos van a compartir la génesis de sus relatos, el tipo de dismorfia y dismorfofobia que tocan en sus historias, y los desafíos de escribir este tipo de literatura oscura y de horror grotesco, que yo pienso que no es nada fácil. Así que vamos a empezar ahora, o vamos a seguir con el primer autor, Víctor Gripoli, de Uruguay, quien escribió El ciclo de la sangre. Y también, Víctor, si no me equivoco, tú diriges la editorial Solaris, ¿correcto? Buenas noches, sí, así es. Voy a contar un poquito cómo surgió esto. Llegó la invitación de Tania, me resultó sumamente interesante esa idea de la dismorfofobia, pero es algo que no está atacado comúnmente. Entonces se me planteó, bueno, ¿por qué lado podía surgir un cuento con estas particularidades? Y no fue fácil. Estuve dándole vuelta varios días hasta encontrar un poco de inspiración. Busqué en varios libros a qué se refería esto, y cuando tuve esa idea inicial, surgió que este ser, que se llama Peter, iba a ser un asesino con esta particularidad, que necesitaba cometer esos crímenes para evitar su dismorfofobia. Se transformaba en una especie como de hombre elefante, iba perdiendo partes de su carne, y también perdía, ¿cómo se podría llamar? Su pasión sexual, y entonces necesitaba cometer estos crímenes. Pero había otro detalle que le quería poner, que era una especie de onda policial noir, que se empieza a mezclar. Y entonces surge que el cuento está narrado tanto desde la parte del asesino y también por parte del policía, que lo empieza a buscar. Entonces tenemos como esos pequeños diarios que van apareciendo en el texto, que narran cada una de las perspectivas. Pero hace un tiempo también, por parte de la editorial, me habían invitado para participar en las sagas de Molin Noir, que también la pueden descargar en Lectu. Y tejí un puente de unión entre esos cuentos que aparecen en Molin Noir, que están con una investigadora privada que aparece ahí, que va a ser en la misma ciudad la parte final que sucede este relato. Es un pueblo del interior del Uruguay, cerca de San José, donde es como una especie de núcleo de asesinatos, actividades paranormales, actividades ovni, que van a ir surgiendo. Algo parecido a como hizo Stephen King con esos lugares que empiezan a formar parte como de algo colectivo,
y entonces se puede identificar, ah, todo pasa aquí en Derry, o todo pasa en este pueblo, y aparecen diferentes personajes en las diferentes obras, como que forma todo un universo por ese lado. Y este cuento, en el ciclo de la sangre, quería que formara parte de ese universo. Otro de los puntos principales era que había que generarle un trasfondo también a este asesino, y una especie de identidad. Y una de las cosas que muchas veces hago para que surjan esas ideas es tomar hojas y hacer dibujos, a veces para ilustraciones para los libros, para las tapas. Empecé a pensar en Sin City de Frank Miller, y acá les voy a mostrar, a ver si se ve ahí, empieza a aparecer nuestro ser con la dismorfia, con la trompa de elefante y una de sus víctimas. Y se ve la ventana, y esas ideas visuales me servían para ver los recovecos. También incluye toda una parte erótica que me parecía que no podía faltar en un caso como estos. Entonces tenemos ideas de los deseos sexuales del asesino, ideas de cómo quiere cometer todos esos actos abyectos que esta locura de la dismorfia le trae. Y yo creo que más o menos por ahí podría quedar resumido también. Y obviamente que él, me parece que tuviera conocimientos médicos, para también hacer sus atrocidades, sus máscaras de piel, en busca de esa, ¿cómo se podría llamar? Volver a la hermosura que él tenía antes, que este factor mental llegara. Y bueno, agradecer a toda la gente de Pandemonium por esta oportunidad, y estaremos aquí esperando nuevas invitaciones. No sé si hay alguna pregunta más, ¿querían alguna idea? No sé, ¿alguien quiere Si hacer no, algún comentario si a alguno, Víctor? si Tania. Sí, a No, mí me... bueno, Sí, 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 Eh, yo sí. Voy a romper un segundito. Me sí. parece increíble porque la cantidad de elementos que has incorporado al relato. Tengo ganas de leerlo. Muchas gracias. Sí, yo quería apuntar, Víctor, que, bueno, Tania y David lo han dicho, ¿no? Que este no es un libro para, ¿cómo dicen? Estómagos débiles o algo así. Ujú. Y literatura grotesca no es lo mío, me gusta mucho el horror, pero yo no llevo lo grotesco. Entonces, pero bueno, me he leído el libro completo para poder estar hoy día aquí. Y le contaba a Tania, y también le comenté a Hugo, ¿no? Que le dije, han habido unos cuentos que yo sentía literalmente, físicamente, náuseas. Yo sentía las horcajadas, ¿no? Las náuseas. Entonces, y el tuyo es uno de ellos. Muchas gracias. El tuyo Se es uno logró de el ellos. objetivo. Entonces, claro, yo sé que cuando eso pasa, se está cumpliendo el género, pues, Claro. ¿no? Así que, bien, sí, sí, sí. Y también un elemento que veo bueno, que veo desde mi consumo individual como lectora y, ¿no? y consumidora de cultura popular, porque hablas, sí, tu personaje tiene esta idea de generarse una piel, ¿no? Una nueva identidad, pero Ujú. también la piel, y tu personaje no se define sexualmente, o sea, le va a lo que sea, ¿no? Y sabes que yo hice la conexión con el protagonista del Silencio de los Corderos, ¿no? Que mata a estas Sí. mujeres, ¿no? Porque quiere hacerse un cuerpo de piel femenina, ¿no? Es una conexión que yo hice. Tal vez tú no la hayas tenido en cuenta, pero Sí, sí, como sí, sí, lector, sí. ¿no? Iba por ahí también. Ya. Sí. Ok. Gracias, Víctor. Luego seguimos Bueno, gracias a conversando. ustedes. Sí, sí. Ahora quiero pasar a Cristina Ramos de Perú, que es la autora de Extraños Inquilinos y que también forma parte del equipo editorial de otra editorial independiente, Literatura Oscura, Aeternum. Buenas noches, Cristina. Buenas noches, Rocío. Buenas noches con todos. Estoy muy emocionada de estar esta noche aquí con todos ustedes. Les voy a contar un poco de cómo llegué a este proyecto. Fue una noche en la que Tania me escribió y
me propuso la idea de este proyecto. Y en lo personal a mí me gustan mucho los trastornos mentales. Me gusta todo lo que es el plano psicológico del ser humano, me resulta bastante interesante. Y cuando vi que era sobre dismorfofobia, me llamó mucho más la atención, ya de que no hay libros enteros con ese tema. Entonces, el trastorno dismórfico corporal es un trastorno que parte del trastorno obsesivo compulsivo, que en lo personal me agrada como para crear todo este universo grotesco por la preocupación exagerada de fuera de lo normal de los defectos que se pueda presentar, ¿no? Entonces, mi cuento, Extraños Inquilinos, tiene como protagonista a un adolescente. Yo quise partir desde ese punto, ya que este trastorno se presenta desde esa edad. Suele presentarse mucho en la adolescencia y en lo que es la edad de ya un poco adultez temprana, y quise tomar todos esos elementos. Dentro de mi cuento tengo varios personajes, presento también un conflicto entre madre e hija, ya que la mamá de Catalina es una persona totalmente narcisista, que busca la perfección en su hija. Entonces, esto la lleva a ella a tener un trastorno alimenticio y por ende no estar conforme con su físico, no estar conforme con su delgadez, no estar conforme con aspectos, por ejemplo, como su boca, su abdomen. Entonces, eso le va a generar lo que es el trastorno dismórfico corporal, ¿no? Hago que mi cuento sea todo un viaje de ansiedad, de depresión, donde se pueda sentir eso. A Catalina la acompaña su tía, que también es un personaje bastante joven, casi contemporánea con ella, que va a compartir con ella todos sus síntomas, todos sus malos ratos, su aislamiento. Voy a introducir a mi personaje también en pensamientos repetitivos que le causan este tipo de preocupación. Y con eso quiero hacer sentir también al lector, ¿no? Lo que es un trastorno mental, lo que esas personas pasan. Entonces, se puede observar el deterioro de su desempeño laboral, social, y todo esto enriquece la historia. No quiero ahondar más para no hacerles spoiler, pero sí me resulta bastante interesante. Ahora, uno de los retos a la hora de escribir horror grotesco es mantener la atención del relato en todo momento y de que el lector pueda sentir esas náuseas, ese asco, esa repulsión hacia lo que uno está contando y que lo vea real, porque parte de todo esto es enteramente, si bien es cierto, es un trastorno real y que sucede y con los síntomas, ya uno lo exagera un poquito, ¿no? Para lo que es el relato. Entonces, para mí sí fue causar todo ese ambiente, para mí sí fue todo un reto, ya que tuve también diferentes opciones, pero decidí escoger la del trastorno alimenticio, que ahora también se ve mucho, ¿no? Y eso sería todo, gracias. Ok, gracias Cristina. Luego seguimos conversando también. Ahora quiero dar paso a Carlos Carrillo, de Perú, autor del cuento Un grano horrible, y a Carlos se le considera el padre del horror grotesco en el Perú, es autor de Códice Infame. Buenas noches, Carlos, cuéntanos acerca de tu creación. Buenas noches, Rocío, buenas noches con todos. En verdad, algunas caras conocidas que tengo en el Face, como a María y a Víctor, bueno, y Cristina y Tania de acá. Bueno, más bien, bueno, vamos a comenzar contando la anécdota que a mí creo que debo haber sido el único que no me llamó Tania, me llamó Hugo Luque. Y recuerdo, y eso es para entrar al contexto del cuento, porque recuerdo que le dije, ¿sabes qué? Ahorita estoy un poco ocupado y tengo un poco de flojera con tu tema y como que no, y sí me parece interesante, bla, bla, bla. Entonces, él me insistió y entonces le dije, mira, yo tengo un cuento yo tengo un libro de cuentos
mediados de los 90, 95 por ahí, que es para tenerlos bajo llave. Y salió 3 ediciones, la tercera quitó unos 2 o 3 cuentos, y ahí tenía justamente el Gran Horrible. Entonces dije, mira, yo creo que en el contexto de los cuentos me gustaría que este se resucite de alguna manera, se rescate, ¿no? Y justamente ahí sale. Entonces, el contexto del cuento va más, tal vez, por lo que dijo David, es un poco de grotesco y más de humor negro, ¿no? Era un cuento incluso que tiene, mis primeros cuentos tienen algún componente autobiográfico, ¿no? Entonces, el cuento capta, mi padre era médico microbiólogo, correcto. Entonces siempre me acuerdo de su biblioteca y las enfermedades, y yo chequeaba sus tomos de pasta dura, monocromáticos, letras doradas por afuera, y también él hablaba mucho, sermoneaba de diferentes tipos de enfermedades. Y el cuento, pues, si cuando lo leen, es un personaje que suele recorrer algunas zonas de Lima, en una conocida avenida acá, que es Javier Prado, y bueno, ahorita no, y hace ya varios años que se ha erradicado, pero había bastante prostitución callejera en mediados de los 80 cuando yo estaba en la universidad. Entonces, el personaje recorre eso, y la idea era ver cómo, acá se mezclan 2 temas. Primero, el tema de las enfermedades venéreas, y cómo podría ser para detectarla, porque este es un personaje muy puntilloso que se mete con prostitutas y quiere siempre estar prevenido del contagio, ¿no? Entonces él siempre hace un ritual, se mete siempre unas pomadas, toma pastillas después no quiere evitarlo. Y un poco también me recuerda, pues, porque mi padre hacía todo tipo de análisis, y yo también me hacía mis análisis, por si acaso, siempre en su laboratorio. Y después está el tema de un capítulo que no creo que era de la dimensión desconocida, creo que era de Cuentos del Otro Lado, en que las enfermedades eran entidades, y el médico, era un experto médico brujo, iba a curarlas. Entonces él se peleaba con las entidades que atentaban o torturaban al enfermo. Entonces ahí, entre esas 2 mezclas, el personaje lo que hace es, se infecta de alguna manera, a pesar de todas sus precauciones, y comienza a ver, ¿no? Comienza a ver la enfermedad físicamente, ¿no? Y las comienza a catalogar, ¿no? Son seres entre crustáceos e insectos, y él los va catalogando del tipo de enfermedad, ¿no? Y a eso es lo que va, ¿no? Primero la forma en que él comienza a describir las enfermedades que él comienza a ver en los otros, y querer deshacerse de eso, ¿no? Está enfermo y quiere vengarse del tema, y al final comienza a ser un asesino profiláctico, ¿no? Ese es un poco el contexto del cuento. En cuanto al tema de los retos acá de literatura, bueno, gracias, Rocío, por el tema del padre Grotesco, o el padre del horror grotesco, si lo he escuchado. Tal vez sea porque era el único a mediados de los 90 que escribió algo de esto, y la verdad salió un tiraje de 500 que ya nadie lo consigue. Y de ahí salieron un par de tirajes más hasta el 2007. Y claro, bueno, ahí el tema principal era quién se animaba, porque la primera fue todo por mi cuenta, ¿no? Era un armado bien artesanal, 500 copias que se fueron ahí por un lado, y fue mucho tiempo después que, gracias a Osvaldo Reynoso, que es un escritor bastante conocido acá, lo conocí, nos hicimos muy amigos, y él me promocionó. Esta es una anécdota también me promocionó a una editorial que se llama Editorial San Marcos, que es una editorial que en realidad se dedica a textos de contabilidad, de derecho, pero el editor o el dueño era muy amigo de Osvaldo, y Osvaldo le dijo, oye, pero tienes capacidad instalada ociosa, ¿por qué no comienzas a hacer un segmento de literatura? Él comenzó por los escritores clásicos peruanos, y después le metió los escritores nuevos de esa época. Entre ellos estaba yo. Así que metieron ahí una segunda edición que la carátula fue un poco también grotesca, y, por ejemplo, les malogró la distribución de esa segunda edición. Ahí también iba el Gran Horrible se perdió recién en la tercera, por un tema de formato, ¿no? Entonces, claro, no hay nadie especializado, y más bien esa tendencia ha cambiado últimamente. Tenemos a Pandemonium, que está tomando con esto de dismorfia ya una bandera más en el tema del horror grotesco. Yo me atrevería a decir, y un poquito más allá de la literatura grotesca, ya acercando más a Lautremont con los cuentos de Maldoror, que no necesariamente es
horror grotesco, pero ya es literatura grotesca, ¿no? Justo hablaba con otra persona que es Ricardo Márquez de México, y él me decía, pero tú y yo, ¿qué somos, no? Porque él, algunos cuentos de para tener los bajos, ya ven, no necesariamente son de horror, pero son más directos a otro lado. Entonces nos decíamos si somos SADE o no somos SADE. Entonces yo podría decir que hay una literatura grotesca en la cual mayor porcentaje mío es de horror, ¿no? Y claro, Reto ahora desde, creo que 2015 está también Editorial Cthulhu, que es, creo que iniciaron también el tema de compilar este tipo de horror grotesco y hacerlo justamente regional, ¿no? Ahí Víctor, María, bueno, Cristina y Tania han participado en antologías de esto. También hay otra editorial, PBC Ediciones, que Jules Verde está en esta dismorfia, él también de alguna manera, pero él sí es más grotesco, él es un maldodoro, ¿no? Es un maldodoro del sur del Perú y ahora Pandemonium, ¿no? Entonces, lo que yo no tenía en ese momento, ¿no? El foco ahí infeccioso, si quieres, solito, ahora sí tengo donde poder seguir expandiendo mis grotescas y fantasías, aunque yo no lo vería como lo dijo Tania, lo peor, sino es más bien lo más, lo que toca más carne y por lo tanto es más vivo. Gracias. Gracias, Carlos. Muchas gracias. Vamos a seguir ahora con Pablo Espinosa Bardi de Chile, autor de Tetsuo 369, y también eres el editor de Cathartes. ¿No es cierto, Pablo? Sí. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias por la invitación. Bueno, como dijo Rocío, soy el autor de Tetsuo 369 y como siempre, en mis textos meto el tema del cine B, que me gusta mucho. Y bueno, el nombre Tetsuo es como un tributo a Shinya Tsukamoto de Japón, con su obra Tetsuo de Iron Man. También Chosin Fukui, con Rubber Lover del 96, que son películas en blanco y negro. Entonces este cuento lo pensé con ese formato, en blanco y negro, ese blanco-negro granuloso, ¿no? Como toqué el tema de la dismorfia, les di unas cuantas vueltas y creo que lo tomé por el punto de vista virtual. O sea, personas que en distintas redes sociales, etcétera, colocan este elemento, un avatar, puede ser, no sé, un ser abominable desde un sótano, y su avatar puede ser, no sé, un Adonis, ¿no? Entonces, este personaje, bueno, la historia parte con una filmación donde se ve un sujeto hablando en primera persona, un monólogo, y luego hay una desconexión en la interfaz, y se crea un loop, y ahí parte la historia del verdadero sujeto que está detrás de este personaje. Sufre poliomielitis, está en una silla de ruedas, y está en una habitación, un cubículo, dando a entender que él se conecta a esta interfaz y está en un mundo, no sé, llamémoslo virtual o real, no sé, como la película esta nueva de Steven Spielberg, Ready Player One, una cosa así, pero de un punto de vista más grotesco. Cuando ocurre esta desconexión, ocurre un loop y empiezan a aparecer ciertos elementos como la parálisis del sueño, donde él tiene también algunas pesadillas en el que sueña con un feto que se está gestando dentro de un computador, con cable adherido a su cuerpo, y él lo toma como que es algo que le da tranquilidad, las luces de este aparato. Es atormentado continuamente con unos espectros sombras que él llama programadores. Básicamente todo un tema muy cyberpunk. Luego hay un cuadro en la habitación que le recuerda su deformidad, y él todavía no recuerda en esos sueños porque va despertando de muchos sueños, muchas parálisis,
y hasta el momento, bueno, hasta el punto de que hace la conexión nuevamente al Wi-Fi y conecta nuevamente con esta realidad virtual o real también puede ser, se puede tomar de ambas formas. Básicamente eso es el cuento, o sea, lo escribí súper rápido. Tania me había invitado y no, de verdad no tenía tiempo porque el trabajo que llevamos editorial con mi pareja a veces quita tiempo de uno como escritor para poder editar. Entonces, y aparte que estoy bueno, ahora en mi ciudad que es Arica, estamos en cuarentena indefinida, no sabemos cuándo, así que estoy en teletrabajo. Todo eso, el tiempo para escribir para uno se hace muy corto. Pero logré sacar algo, así a último momento, me avisaron, no sabía de la convocatoria, quedan creo que como 10 días para cerrar, así que en los dos últimos escribí esto. Y una de las ventajas de escribir el horror grotesco, que es al que me dedico, desde, bueno, casi todos los libros que he publicado tienen que ver con ese tema, el horror, el gore, sobre todo. Una de las ventajas es ser un escritor underground. Uno puede darse las licencias que quiera, escribir de lo que sea y no va a recibir mayores críticas, ¿no? Así que eso. Gracias por la invitación. Muchas gracias, Pablo. Y ahora seguimos con la siguiente escritora, María Larralde de España. Ella es la autora de Yo Repugnante y también está a cargo del blog Historias Pulp. Así que María, cuéntanos acerca de tu historia. Bueno, buenas noches a todos. Yo es que tengo, cuando me llamó Tania, bueno, me mandó el mensaje, pues me quedé sorprendida porque yo soy enfermera especialista en salud mental. Y claro, resulta que durante todos los años que yo he trabajado, ahora mismo no trabajo con enfermos mentales, nunca me encontré este trastorno, nunca en mi vida. Entonces, pues me parecía un reto enfrentarme a esto como escritora en lugar de como profesional. Pero claro, tengo ese, no sé si se llama defecto, de ponerme en la piel del paciente. Entonces yo tenía mucho interés en hacer ver cómo se puede llegar a sentir una persona que sufre este tipo de trastornos, ¿no? Los sentimientos profundos de repugnancia, de ahí el título, que un poco hace alusión, bueno, un poco no, completamente alusión al de Isaac Asimov, Yo Robot, pero yo repugnante, ¿no? Porque eso resume un poco, además me vino la idea rápidamente, en cuanto Tania me dijo, es este trastorno el que vamos a tratar, dije, yo repugnante, o sea, me vino directamente, ¿no? No conocí ningún caso, entonces me informé un poco de cómo viven los pacientes, ¿no? Igual que Cristina, me di cuenta de que es un trastorno que se sufre fundamentalmente en la adolescencia. Entonces eso me interesó centrarlo en que fuera una persona adolescente y en que en su corta vida prácticamente todo hubiera sido sufrimiento, ¿no? Eso era algo que quería transmitir, sufrimiento, dolor, culpa, y luego me interesaba mucho porque, bueno, yo trabajaba mucho con las familias de los enfermos, me interesaba mucho la desolación que este tipo de problemas pueden llegar a producir en el entorno, ¿no? Entonces, claro, el recorrido de mi relato es el de un joven que directamente se expresa hacia el lector, ¿no? Le habla al lector realmente y que le está diciendo al lector cómo se siente. Pero a lo largo del relato vamos a ver un poco no solo cómo se siente él, sino las consecuencias que los familiares van a vivir, ¿no? Voy a contar así mucho más porque el relato, si no, hay que leerlo, ¿no? Entonces, insistí mucho, por ejemplo, en el tema de culpar al otro.
culpar al otro, es decir, la falta de conciencia de enfermedad es importantísima en este tipo de problemas, aunque no llegan a ser delirantes, por lo que he visto, porque ya os digo, no lo he tratado nunca directamente, y entonces me llamó mucho la atención de que las ideas son obsesivas. A personas con trastornos obsesivos puros sí he tenido como pacientes, pero nunca con este trastorno dismórfico. Entonces, pensé, bueno, pues ¿cómo puedo hacer que el paciente se exprese, ¿no?, en mi relato? Y entonces la culpa siempre va a ser del otro. Eso quería que quedara reflejado. Culpa a sus padres, culpa a los médicos, culpa a los tratamientos, culpa a la sociedad. La culpa, la responsabilidad siempre es del otro, no hay conciencia de enfermedad. Eso creo que era importante para mí. Luego las ideas obsesivas, que creo, yo he trabajado sobre todo con personas con esquizofrenia, y cuando tienen una crisis psicótica el problema es muy grave, pero yo creo que a los pacientes que más he visto sufrir nunca es a las personas con trastornos obsesivos. Es algo que no les deja vivir, desde que se levantan hasta que se acuestan, no hay descanso. Entonces, esto quería que se reflejara, ¿no? Porque es un trastorno que desde mi punto de vista lo veo como fundamentalmente obsesivo, ¿no? El paciente no puede pensar en otra cosa hasta el punto de que su vida queda completamente anulada. Los graves, claro. En todo tipo de trastornos, por supuesto, hay grados, ¿no? Pero en este caso, que era un caso grave, pues el paciente ni puede estudiar ni puede vivir prácticamente, hasta que incluso puede llegar a dejar de alimentarse. Como bien decía Cristina, ¿no?, en el caso suyo, de su protagonista. Entonces, bueno, el relato no es muy largo porque, bueno, me interesaba que fuera corto y contundente, porque si te alargas mucho con descripciones grotescas, físicas y tal, pues es como cuando ves cine, ¿no? Puede llegar un momento que te anestesies. Quería que fuera corto y con un final contundente, ¿no? Y bueno, la paranoia que él muestra durante todo el tiempo, como he dicho, de las ideas referenciales siempre a los otros me quieren ver, los otros quieren hacer cosas que yo no quiero hacer, los otros se están burlando de mí, los otros son el problema, porque yo realmente soy repugnante. Y nadie lo quiere ver y me están engañando. Luego la parte del engaño que esta persona siempre percibe en los demás, y porque claro, eso también deteriora mucho las relaciones con el entorno, con los familiares, con amigos. Hablo un poquito de cómo se ve él en el colegio, que él ya se sentía distinto, ya hay problemas ahí de acoso escolar, está tocado muy por encima, pero como un recuerdo de él. Y bueno, el mundo hostil fundamentalmente, y un poco contraponer su visión con lo que la familia realmente está viviendo, que es terrible, que está viendo como su hijo, su hermano, da igual, en este caso son unos padres y un hermano, que no son directamente protagonistas, pero que aparecen en los diálogos, pues como contraposición de él, ¿no? O sea, están viviendo un sufrimiento también indecible, pero es imposible prácticamente convencerlo absolutamente de nada, ¿no? Este chico está aislado en su habitación, lleva un año encerrado, y os tengo que decir que es un caso real. Todo, o sea, es decir, no lo que yo cuento, sino que existe este chico, existe este final y existe. Entonces es bastante, pues, no sé, yo creo que a mí me impactó cuando lo conocí este caso, porque me investigué sobre este caso justamente para hacer el relato, ¿no? Ya te digo, es una cosa un poco de formación profesional. y bueno, lo que deciste de los retos, yo es que, a ver, a mí me encanta la literatura grotesca, ¿no? Sin embargo, yo escribo un poco de todo, no me centro solo en el horror grotesco, porque también me gusta mucho la fantasía, me gusta
Me gusta mucho la historia, por ejemplo, y tengo algunos relatos, incluso novelas aún sin publicar, ambientados históricamente. Me gusta cambiar también porque si no me aburro un poco, pero sí que es verdad que dicen, yo no, es que un autor decir de sí mismo que se le da bien, no sé, me parece un poco, ¿no? Pero bueno, que cuando me han pedido, porque casi todos los relatos de horror grotesco los he escrito a peticiones de gente que me lo ha pedido, o, por ejemplo, o concursos que he visto que me han interesado, ¿verdad? Y luego sí, pues, es algo que me interesa en sí mismo porque me gusta leerlo, por ejemplo, pero vamos, que escribo un poco de todo, no necesariamente me centro en el horror grotesco. Ahora estoy con una novela para la editorial Aracné y bueno, pues es que, no sé, yo cuando me lo dijo Tania y Pandemonium, que he colaborado ahora hace poco en lo de la pandemia, justamente, pues me alegró mucho por eso, porque dije, qué curioso, nunca he visto un paciente con este trastorno. Y era la primera vez que lo pensaba. Entonces, pues nada, muy agradecida y espero que guste mucho el libro en general. Acabo de escuchar unos relatos que, bueno, yo digo, bueno, pues el mío es así, mucho más concreto, ¿no? Menos fantasioso, creo, con menos fantasía, con menos ingredientes fantásticos, ¿no? Pero bueno, estoy muy, muy contenta de estar con vosotros en esta edición de Pandemonium. Okay, muchas gracias, María, y muchas gracias a todos por compartirnos sus experiencias literarias tratando este tema de las dismorfia y dismorfofobia y el horror grotesco. Ahora, ¿hay algo que alguno de ustedes quisiera compartir, comentar acerca del género, acerca de los trabajos o las obras, ¿no? de los otros escritores en el volumen, o algo que hayan encontrado en común con lo que han escuchado de sus cómplices en este volumen? ¿Hay alguien que quisiera compartir algo? Sí, María. Yo sí, o sea, no lo he dicho ahora, pero como has hecho la pregunta, me parece que tiene mucho interés esta publicación porque son muy diferentes los relatos. O sea, son tremendamente diferentes y eso creo que es un punto a favor para que se lea el libro, porque hay veces que cuando tienen una temática determinada, ¿verdad? Aunque sean relatos incluso de diferentes autores, pueden tener un parecido, pero creo que estos relatos van a ser cada uno de su madre y de su padre. O sea, completamente diferentes. Sí, sí. Bien. ¿Alguien más? Sí, Sí, yo David. también quería ahondar en lo que, porque iba a levantar yo la mano y ha levantado rápidamente María para redondear eso, ya que a diferencia de María yo sí que he podido leerlo como tú, Rocío, todos. Y yo creo que lo bueno de la antología, que aparentemente podía dar eso, ¿no? Que fueran todos muy monocordes, realmente la panoplia de historias es muy diferente. Desde algunas, como la de Carlos, mucho más descacharrante y humorística, a otras, como tú decías, al borde de lo asqueroso, escatológico y brutal. Yo creo que es un abanico enorme, que da mucho juego para ver cómo un tema como este no se agota. Es decir, no hay una única forma de tratar el tema, sino que los autores y autoras de la antología y la mano de Tania y Diego para seleccionarlos ha estado muy bien, porque realmente es muy variada. No uno no tiene la sensación de decir otro cuento igual, sino que el juego realmente es una antología y que espero que funcione porque realmente es muy, muy, muy interesante la variedad de tratos y perspectivas. Ya, gracias. Hay algo que quiero anotar a propósito del relato de Carlos, que otra vez es mi experiencia lectora. ¿Okay? Que cuando estaba leyendo el cuento de Carlos, bueno, sí, es grotesco, ¿no? Pero Carlos, yo me estaba riendo también. Y eso de estarme riendo
a mí me perturbaba. Yo decía, ¿cómo es posible que yo me esté riendo de una situación tan trágica y grotesca? Y debe ser, es la forma como tú lo relatas o como escribes, ¿no? Que decía, ya, entonces pero esa reacción mía como lectora era lo que me perturbaba a mí a partir de tu relato. Así que gracias, cumple su cometido, ¿no? No solamente me perturba, sino que me perturba a mí misma por mí misma, ¿no? Ya. Sí, Víctor. Era muy breve el comentario, que hay que seguir apostando para este tipo de propuestas. Yo siempre les comento a la gente conocida de aquí, que bueno, que ahora Perú es un lugar como de referencia con todos los temas de horror, que nosotros lo miramos desde aquí y decimos, pucha, ¿cómo se está trabajando los géneros? Ya desde ediciones físicas hasta ediciones digitales, se ha vuelto un referente muy interesante. Nosotros aquí también estamos tratando de ir por esos caminos, un poquito más de ciencia ficción, ¿viste? Como estaban diciendo acá la compañera de Historias Pulp, a mí también me gusta escribir bastante diverso, pero aquí, por ejemplo, esta antología sería algo impensado. Y creo que más de uno saldría huyendo de la librería. Están muy sectorizados los tipos de géneros que se pueden llegar a ver en una librería. Hay que seguir por este camino, hay que seguir normalizándolo a esto, y está genial eso, poder disfrutar con lo grotesco, reírse con un montón de estos relatos. También estoy tratando de seguir un poco el camino de Catartes, que acá tenemos al amigo Pablo, y bueno, muy contento de participar en este libro con todos ustedes y a seguirle dando a este camino lleno de terror. Muchas gracias. 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 Gracias, Rocío, por el comentario. Ten por seguro que yo me divertí mucho escribiendo, ¿no? Esa era una pregunta que yo siempre le hago a Tania y a Cristina, se los he hecho, ¿no? Como escritoras de literatura oscura, ¿no? ¿Cómo hacen? Porque yo estoy empezando con escritura de horror y le contaba a Tania que me cuesta porque como yo sé lo que está pasando, o sea, yo racionalmente sé lo que estoy tratando de crear, entonces yo no me asusto a mí misma, ¿no? Pero luego cuando, justamente a partir de Múltiples Rostros de la Muerte, cuando he compartido el texto a otros lectores, ¿no? Del cuento que salió allí, la gente, mis lectores, me estaban diciendo, Rocío, discúlpame, pero es que me perturba mucho tu cuento, ¿no? Y entonces digo, sí, ese es el objetivo, ¿no? Entonces, pero yo no lo veo como lo ve el lector, obviamente, y esa es una de mis dificultades. Ni siquiera estoy yendo a lo grotesco. Entonces, esa era una de las preguntas que tenía para ustedes como escritores, a todos ustedes, ¿no? A David y a Tania también, ¿no? ¿Cómo lo siente? ¿Cómo siente la experiencia de escribir en esos géneros que todavía se consideran extremos? Bueno, Sí, Carlos. yo lo veo por el lado de, y de hecho el año pasado alguien me entrevistó y lo puso ¿cómo se llama la revista Moloch? Una revista digital, y el título era un comentario que hice, que yo me pongo no del lado de la víctima, sino del victimario. Entonces disfruto por ese lado. Y por eso algunos me salen divertidos tal vez. Bien. En mi caso, a mí me gusta la descripción. Me gusta la descripción de si es en alguna parte grotesca o un asesinato. Me gusta la descripción hasta de la sangre, de cada músculo, de cada parte de la piel. Y yo disfruto describiendo ese tipo de situación, ¿no? Yo creo que por eso es que me gusta el detalle y por eso me gusta también escribir horror, ese tipo de cosas. Uh-huh. A mí lo que me interesa es combinarlo con el humor, porque parece que son dos hermanos que no deberían tocarse, ¿no? En muchos de mis libros de cuentos, que yo me muevo más en un fantástico delirante, inquietante, cotidiano. Me gusta el horror puro
pero lo he cultivado menos. Pero sí que el humor, porque yo creo que el humor nos ayuda mucho a superar lo que esperamos. O sea, lo peor del horror, lo peor del terror y lo fantástico es cuando sabes lo que va a venir. Cuando ya estás harto de casitas encantadas, de niños raros, de fantasmitas y de otros tópicos del pasado. Y el humor, yo creo que y el humor, sobre todo cuando deriva hacia lo hacia lo absurdo, hacia lo más brutal, renueva tu relación con el texto, con la ficción y te hace ver cosas que no esperabas. O sea, que el camino del humor te está llevando. Yo creo también, porque, y ahí es mi forma de ver el mundo, yo creo que el mundo es una entidad sin sentido, nosotros no tenemos sentido, y el humor es una vía perfecta para tratar no de hacer sentido, sino de enfrentarte a la realidad. Combinado con el humor, perdón, con el terror, es una vía maravillosa de perturbar. Te perturba el terror, pero te perturba también el humor, porque es una manera también de hacerte pensar. Yo creo que son dos vías, como tú decías, ¿no? Todavía periféricas y marginales en muchos países. En España sigue siendo también unos géneros que son como de segunda categoría todavía, y en la universidad ya ni os digo, pero sí que yo creo que son vías maravillosas de pensar el mundo y de pensarnos a nosotros, y de vernos que somos ridículos, y quizá el humor grotesco bañado de terror y horror también nos ayude a eso, a retratarnos en lo que somos. Por eso yo antes decía al principio, ¿no? Si en el fondo no somos todos monstruos que estamos aquí perturbándonos los unos a los otros, ¿no? Y yo creo que por esa fusión de humor y terror es maravillosa. Y me di cuenta tarde, yo era uno de los teóricos que negaba que el humor y el terror se juntaran, y me he dado cuenta de que no, que son hermanos y que se quieren mucho, claro que sí. Bien. ¿Alguien más que quiera añadir algo? Sí, Cristina, vamos. Bueno, igual ahora la sorpresa ya no es como antes, o sea, gracias a internet y todas esas páginas que a veces uno visita, pierde la capacidad de sorpresa no como antiguamente cuando estaban estas películas las películas Mondo, por ejemplo, o estos falsos documentales, chocumentari. Claro, las personas iban a estas tiendas de VHS, donde arrendaban los VHS para ver este tipo de cosas, pero ahora está al alcance de un clic nomás. Entonces hay poco sorprendimiento en ese sentido. Y sí, pues a veces las personas piensan que uno prácticamente es un monstruo por escribir estas cosas, cuando en el fondo está disfrutando, es lo que a uno le gusta y escribe estas cosas. O sea, no precisamente va a ser un psicópata elucubrando este tipo de temas, ¿no? Eso quería aportar. Gracias, Pablo. Cristina. A mí me gusta, por ejemplo, escribir el gore porque lo veo desde un punto más inquietante, más perturbador, más de el monstruo como el ser humano. Por eso es de que me gusta trabajar mucho con los trastornos psicológicos. Me hace recordar cuando yo era estudiante de psicología y amaba todo lo que era la psicopatología, la psiquiatría, porque todos somos un mundo totalmente diferente. Somos un universo lleno de peculiaridades. Por ejemplo, me llamó mucho la atención el cuento de María. Se parece mucho a lo que yo también he querido reflejar. He querido hacer ver, ¿no?, cómo te puede afectar en tu autoimagen, en tu autoestima, en tu seguridad emocional, pero desde un plano más terrenal, desde un plano más humano. Entonces, yo creo de que se puede manejar muy bien estos temas junto con el horror. Lo disfruto mucho, de verdad, porque también me gustan las descripciones fuertes, me gusta un poco de sangre en todas estas cosas. Entonces, yo creo de que este libro va a ser genial en todo sentido por la diversidad de cuentos. Ya estoy con muchas ganas de leerlo y espero que ustedes también lo disfruten mucho. Y estoy muy emocionada. Muchas gracias. Gracias, Cristina. Entonces, Tania, ¿nos puedes dar información más específica sobre el libro, cuándo sale, dónde se puede conseguir, adquirir, y también si tienes la lista de todos los contribuyentes al volumen? Claro. Bueno, como ven, ya tenemos el libro en manos. Está muy bonito.
ya lo van a tener pronto con ustedes también, ¿no? Bueno, Dismórfica estará a partir de mañana, realmente a disposición de todos nuestros lectores y del público en general. Primeramente lo van a poder adquirir en Ethereal Bookstore y también en otros puntos de venta que daremos a conocer por medio de nuestras redes sociales. Aparte de eso, no quiero despedirme sin agradecer a los grandes autores que nos han acompañado esta noche, ¿no? A David, a María, a Víctor, a Pablo, a Cristina, a Carlos, por haberse hecho un tiempo para la presentación y también por haber colaborado en Dismórfica, ¿no? Y ustedes saben que sin ustedes no existiría el libro. También quiero agradecer y presentar, ¿no?, a todos los autores de este libro. Yo estoy segura de que no olvidarán esta edición por mucho tiempo. Un agradecimiento a Manuel Gris, de España, a Jorge Viola, de Uruguay, a Juan Pablo Goñi, de Argentina, a Hugo Luque, de Perú, a Víctor Gripoli, de Uruguay, a Ariel Tenorio, de Argentina, a Cristina Ramos, de Perú, a Jules Verde, de Perú, a Carlos Carrillo, de Perú, a Dolo Espinosa, de España, a Miguel Sequeiros, de Bolivia, a Lu Wild, de España también, a Paula Espinosa Bardi, de Chile, a María Larralde, de España, a Alfonso Padilla, de México, y a Gabriela Arciniegas, de Colombia. Y por supuesto, para el prologador, ¿no?, David Roas, también de España. Muchas gracias por su participación en Dismórfica, por sus grandes aportes, por su esfuerzo y el genial resultado que ha tenido. También gracias, Rocío, por moderar este evento y estar siempre presta a ayudarnos en todos nuestros proyectos locos que se nos ocurren, ¿no? Nada, buenas noches a todos y espero, bueno, realmente espero que ya no sean tan buenas después de leer Dismórfica. Gracias. Gracias, buenas noches. Buenas noches a todos. Gracias. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches.